Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con algo que vemos todos los días. ¿Cómo se calcula el precio final de algo cuando le suman el IVA, el famoso impuesto sobre el valor añadido? Y vamos a verlo de una forma súper sencilla, para que no queden dudas. Seguro que nos ha pasado a todos. Miras la etiqueta de un producto, ves un precio, pero ya sabes que al pasar por caja, sorpresa, el número es otro. Pues esa diferencia, ese pico que se añade, es el IVA. Y hoy vamos a entenderlo a la perfección. Venga, vamos al lío con un ejemplo práctico. Imaginemos esta situación. Un juego de comedor que marca 160 euros. Pero ojo, nos dicen que a ese precio hay que añadirle el 13% de IVA. La pregunta del millón es, ¿cuánto nos va a costar en realidad? Y aquí viene lo interesante. No hay un solo camino para resolver esto. De hecho, vamos a explorar dos maneras de pensarlo. Para que sea más fácil, vamos a seguir los razonamientos de dos personas, Antonio y Carmen. ¿Van a llegar al mismo resultado? Sí, pero por rutas totalmente distintas. Perfecto, pues empecemos con Antonio, a ver cómo lo enfoca él. Su método es, digamos, muy directo, va al grano. La idea de Antonio es muy lista. Él piensa, ¿para qué calcular por separado? En su cabeza, el precio final no es el precio más el impuesto. No, es un todo. O sea, si el precio original es el 100%, el precio final es simplemente el 100% más el 13% del impuesto. Todo junto. A ver, ¿y cómo se traduce esto en números? Pues muy fácil. Primero, suma los porcentajes. El 100% del producto más el 13% del IVA nos da un total del 113%. Para usarlo en la calculadora lo pasamos a decimal, que es tan sencillo como dividir entre 100, o sea, 1,13. Y ya está, solo queda un paso, multiplicar el precio original, los 160 euros, por ese 1,13. Y tachán, hacemos la multiplicación 160 por 1,13 y nos da 180,80 euros. ¿Listo? Ese es el precio final que pagaríamos. Como se ve, el método de Antonio es súper rápido. Una sola operación y lo tenemos. Vale, ya hemos visto la ruta de Antonio. Ahora vamos a cambiar de chip por completo y a ver cómo lo resuelve Carmen. Es el mismo problema, pero su enfoque es distinto. Y por supuesto, igual de correcto. Carmen es más de ir paso a paso. Ella prefiere desglosarlo. Su primer pensamiento es, a ver, primero voy a calcular a cuánto dinero equivale ese 13% de IVA. Y una vez que tiene esa cifra, ese trocito extra, pues simplemente se lo suma al precio original. Lógico, ¿verdad? Vamos a verlo con los números. Primer paso, calcular cuánto es el impuesto en euros. Multiplica 160 por 0,13 y eso nos da 20,80 euros. Vale, ya sabemos que el IVA son 20,80 euros. Ahora el segundo paso, que es de cajón, sumar ese impuesto al precio que vimos al principio, a los 160. Y fíjate, ¿qué obtenemos? Pues 180,80 euros. Exactamente lo mismo que antaño. Esto es genial porque nos demuestra algo muy importante de las mates, que muchas veces hay varios caminos válidos para llegar a la misma solución. Bueno, pues ya lo tenemos. Dos métodos, dos formas de pensar, pero un único destino. Vamos a ponerlos uno al lado del otro para que quede todo clarísimo. Solo para que no haya ninguna duda, recordemos qué es el IVA. Es el impuesto sobre el valor añadido. Básicamente, un porcentaje que se suma al precio de la mayoría de cosas y servicios que compramos. En el ejemplo que estamos usando es del 13%, pero es importante saber que este porcentaje cambia dependiendo del producto y del país, claro. Aquí se ve la diferencia de un vistazo, ¿verdad? Por un lado, Antonio, su método es de un solo paso. ¡Pum! Fusiona todo en un 113% y multiplica. Es directo. Por otro lado, Carmen, con su método de dos pasos, primero calcula la cantidad del impuesto y luego la suma. Más metódico, quizá. ¿Cuál es mejor? Pues ninguno. Son simplemente dos formas de pensar. Es cuestión de elegir la que a cada quien le resulte más intuitiva. Muy bien, la teoría ya está clara. Pero como se suele decir, la práctica hace al maestro. Así que, ¿qué tal si probamos a hacer algunos cálculos? Aquí van unos cuantos retos. Un ordenador por 525 euros, un ventilador por 30 y una tele por 449. La misión es la misma, calcular el precio final de cada uno con ese 13% de IVA. Es el momento perfecto para usar el método que más nos guste, ya sea el de Antonio o el de Carmen, y ver cuál nos va mejor. Aquí están los protagonistas de nuestro ejercicio. Da igual si es un ordenador caro o un ventilador más barato, la lógica que acabamos de ver funciona exactamente igual para todo. Lo bueno es que ahora ya tenemos las herramientas para saber de verdad cuánto cuesta cualquier cosa que vayamos a comprar. Y al final de eso se trata todo. Porque, a ver, esto no va solo de calcular el precio de un mueble. Entender bien cómo funcionan los porcentajes es como tener una llave maestra que abre un montón de puertas en el mundo de las compras. Claro, pero también en las finanzas, en las estadísticas, en casi todo.
Y para cerrar, lanzo una pregunta. Hemos hablado mucho de compras, pero si lo pensamos bien, los porcentajes están absolutamente por todas partes, ¿no? En los descuentos de las rebajas, en las noticias cuando hablan de economía, en las encuestas, hasta las recetas de cocina. ¿Dónde más se nos ocurren? Darle una vuelta a esto nos ayuda a darnos cuenta de lo útil que es lo que hemos visto hoy. Hasta la próxima.